Ok, entonces vamos a ver funciones elementales y aquí vamos a estudiar funciones de variable compleja, de esas que hemos trabajado en variable real, que son muy importantes también trabajarlas acá, como por ejemplo la que vamos a ver ahora a continuación, que es la exponencial compleja. Ok, la función exponencial compleja, que le vamos a llamar e a la z, bueno, pues e a la z no es más que e a la x más i por y. Es decir, e a la x, e a la x por e a la i por y. Pero ustedes recuerdan por la fórmula de Euler, ¿verdad? Por la ecuación de Euler, que esto se puede escribir como coseno de y más i por el seno de y. ¿No es cierto? Pero observen entonces, bueno, y además habíamos dicho, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos dicho en las clases anteriores que las funciones f de z o las funciones f de z tienen una parte real u y una parte imaginaria b? Así que aquí al aplicar la propiedad distributiva vamos a ver que tenemos en efecto e a la x coseno de y más i por e a la x seno de y. Observen entonces que esta es nuestra función u de x, y tenemos aquí nuestra función b de x, y. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, vamos a analizar, ¿verdad? Irremediablemente, vamos a analizar la analicidad, valga la redundancia, y la derivada de esta función, ¿de acuerdo? De la función f de z, e a la z. Observen, ¿verdad? Para recordar algunas cosas, que u, ¿verdad? La parcial de u con respecto a x, la podemos calcular a partir de esta función. Entonces, la parcial de u con respecto a x es derivar e a la x. La derivada de e a la x ya sabemos que es e a la x. Coseno de y, simplemente lo copiamos. Noten que estas funciones u de x, y b de x, y es el producto de una función en términos de x y otra función en términos de y. Así pues, entonces podemos calcular la parcial de u con respecto a y. Si derivamos ahora con respecto a y, ¿qué es lo que vamos a tener, muchachos? Vamos a tener e a la x, la derivada del coseno es menos seno, así que sería menos e a la x seno de y. Por otro lado, tenemos la parcial de b con respecto a x. La parcial de b con respecto a x es derivar esto con respecto a x, es e a la x seno de y. Ahora vamos a derivarlo con respecto a la otra variable. La parcial de b con respecto a y, pues es, copiamos e a la x y vamos a derivar seno de y. ¿Cuál es la derivada del seno, chicos? Coseno de y, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, observen, vamos a tener claramente de que la parcial de u con respecto a x es igual a la parcial de b con respecto a y para todo x y y del plano complejo, ¿verdad? Para todo x y y real, es decir, para todo z real, para todo z complejo. Esto se cumple entonces la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Recuerden que estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Esto también les sirve como un repaso para ustedes, ¿no? Por otro lado, y además, vamos a decir, y además, la derivada parcial de u con respecto a y, que es menos e a la x seno de y. Esto es igual, observen, esto es igual a la negativa derivada parcial de b con respecto a x. ¿Lo ven? Si nosotros le ponemos la negativo aquí, pues nos va a ser negativo a esto y vamos a ver que en efecto se cumple la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Tenemos la primera ecuación de Cauchy-Riemann, se debe de cumplir, y la segunda ecuación también se cumple. ¿Lo ven? Muy lindo. En la última derivada parcial es y abajo en el denominador. ¿O no? Esta. Sí, abajo no es y. Ah, ok, no, perdón, aquí, en esta. En esta sí, pero en esta no. Esta está bien. La parcial de u con respecto a y es esta.
debe ser igual a la negativa parcial de b con respecto a x, que es esta. Aquí fue que me equivoqué. ¿De acuerdo? Aquí está claro, ¿lo ven? Aquí sí cruzado, miren, ¿lo ven cruzado? Cruzado estas deben de ser iguales, ¿no? A ver, chicos, ¿están de acuerdo? A ver, estas deben de ser iguales. Y estas deben de ser opuestas, ¿no? De signo contrario. A ver, la parcial de u con respecto a y debe ser igual a la negativa parcial de b con respecto a x. O como quieran, la negativa parcial con respecto a y debe ser igual a la positiva de b con respecto a x. Entonces, vamos a calcular la derivada. La derivada de la función de z se puede calcular mediante esta fórmula. Vean. La podemos calcular como la parcial de u con respecto a x más i por la parcial de b con respecto a x. ¿Lo recuerdan, muchachos? Entonces, la parcial de u con respecto a x es e a la x coseno de y más i por la parcial, fíjense bien, la parcial de b con respecto a x es e a la x seno de y. Es decir, e a la x multiplicado por el coseno de y más i seno de y. Es decir, f' de z es e a la x, esto es e a la i por y, pero recuerden que esto mismo es e a la z. Así que la derivada, recuerden, f de z al menos, ¿verdad? Se sigue teniendo que la derivada es invariante. Recuerden que la derivada parcial, perdón, la derivada de f de x igual a x es e a la x. Así que la derivada de e a la z también es e a la z, es invariante. A ver, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? Ok, si no hay preguntas, vamos a hacer un par de cálculos numéricos con estas funciones. Ejemplos. Vamos a poner un par de ejemplos, unos muy, muy lindos, ya van a ver. Como por ejemplo el siguiente. E a la i por pi. Ok, e a la i por pi también se puede escribir como e a la i por pi. Bueno, así dejémoslo, ¿no? Entonces, ¿esto a qué es igual? Bueno, esto es igual al coseno de pi más i por el seno de pi. Pero si ustedes recuerdan, el seno de pi es 0, así que todo esto es 0. Significa entonces que e a la i por pi es igual al coseno de pi, que es negativo 1. Y e a la i por pi más 1 es igual a 0. Y como ven, esta es una ecuación, le llaman la ecuación más linda, ¿verdad? Una vez, hace poco hicieron una encuesta a físicos y a matemáticos y preguntaron cuál era la ecuación más linda que existía. Y bueno, Esa es la fórmula de Euler, ¿no? correcto. La Así. fórmula de Euler es tan bonita porque involucra a los números e, al número i, al número pi, al número 1 y al número 0. Por eso es que es muy bonita. Es especial porque además, a ver, Euler dijo, ¿verdad? Euler decía, bueno, son números imaginarios, nosotros entonces podemos hacer lo que queramos con los números imaginarios. De todas maneras son imaginarios, decía él. Pues, entre otras cosas, Euler fue quien dijo, bueno, vamos a usar ahí como la unidad imaginaria, llamémosle un número imaginario y ya, ¿verdad? No es un número real, es un número imaginario, así que podemos trabajar con él. Así que fue Euler quien popularizó al número I en matemática. Sabemos que en eléctrica se usa J, por no confundirlo con la corriente, ¿de acuerdo? También a él se le atribuye el número E. Así que E de Euler.
también popularizó el número pi, ¿verdad? No fue la persona que lo inventó, ¿verdad? Así como el i, ¿verdad? Pero sí fue, a ver, Euler era el matemático más grande del siglo XVIII. Así que, si era el más grande, pues además no solamente es el más grande, sino que es el matemático que más escribió matemática a lo largo de la historia. Así que en el siglo XVIII era una autoridad a nivel mundial. Así que si ustedes le decían a él, bueno, vamos a escribir pi, bueno, pues todos los demás matemáticos escribían pi para representar al número, ¿no? Bueno, historias curiosas, ¿no? Número 2. ¿Qué pasa si nosotros queremos escribir el número e a la pi más 2i? Bueno, nosotros sabemos que esto es e a la pi por e a la 2i. O e a la pi por e a la i 2. Es decir, esto sería e a la pi por coseno de 2 más i seno de 2. Obviamente, esto tiene una parte real, que es e a la pi coseno de 2 más i por e a la pi seno de 2. Para poder calcular los números, estos números deben de estar en radianes, chicos. Así que ya tenemos un número, ¿verdad? Un número complejo que también se puede escribir de esta forma. ¿Qué les parece? Ahora escribamos lo siguiente. Fíjense bien que nosotros podemos escribir e a la z como e a la x por e a la y. Es decir, e a la x por e a la y por y. Fíjense bien nada más con e a la y. E a la y nosotros sabemos que es coseno de y más i por el seno de y. ¿Ok? Observen entonces que e a la menos y, nosotros lo podemos escribir como e a la i por menos y. Pero esto se puede escribir como el coseno de menos y más i por el seno de menos y. ¿No es cierto? Pero recordemos, ustedes lo han visto en física, ¿no? O en todas las clases anteriores han visto que el coseno de y es una función par. Así que esto se puede escribir como el coseno de y menos, a ver, el seno de y negativo es negativo seno de y. ¿No es cierto? Entonces, esto es e a la negativo y. Ok, bueno, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a esto. Fíjense bien, ¿qué pasaría si nosotros sumamos e a la y más e a la negativo y? Ok, entonces esto sería coseno de y más i seno de y más coseno de y menos i seno de y. ¿No es cierto? Entonces, pueden ver claramente que este término y este término se pueden cancelar. O sea que tendríamos que e a la y más e a la negativo y sería entonces igual a 2 veces el coseno de y. Es decir, que el coseno de y lo podemos escribir como e a la y más e a la negativo y dividido entre 2. Entonces, sin perder generalidad, nosotros podemos escribir al coseno de z de la misma manera. El coseno de z sería e a la iz más e a la negativo iz dividido entre 2. Échenle ojo a esto, ¿verdad? Porque a partir de aquí nosotros podemos escribir esta función en términos, ¿verdad? Como, o de la forma u más i por x. U más i por y, perdón. U más i por b de x, y. ¿Verdad? Recuerden. Entonces vamos a dejar esto acá. Vamos a escribirlo. Vamos a dejarlo por acá. Así que
esta va a ser, vamos a definirlo aquí previamente a coseno de z, ¿no? Coseno de z lo podemos escribir también de esta forma. ¿Ok, chicos? A ver, ¿no hay ninguna pregunta hasta acá? Y fíjense bien que además, si nosotros decimos, bueno, miren, e a la y, le resto e a la menos y, pues vamos a escribirlo, ¿no? Esto sería coseno de y más i seno de y menos coseno de y menos i seno de y. Obviamente podemos cancelar este con este término, ¿verdad? Porque este negativo va a afectarlo. Y esto va a ser igual a 2i seno de y. O sea que el seno de y lo podemos escribir como e a la y menos e a la menos y dividido entre 2i, ¿verdad, chicos? O sea que también el seno de z lo podemos escribir como e a la iz más, perdón, menos. Así que vamos a guardar esto, por favor, porque lo vamos a necesitar para estudiar algunas cosas. A ver, ya estudiamos la función, ya hemos visto cómo funciona la función exponencial. Así que aquí tenemos esto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora para escribir estas funciones en términos de u y de x? Bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Observen. Bien, el coseno entonces de z se puede escribir como e a la i x más i por y más e a la negativo i, z es x más i por y, dividido entre 2. Pero esto se puede escribir así, miren, como e a la ix por e a la menos y, ¿verdad? Porque aquí aplicamos la propiedad distributiva, i por x es ix, i por i es menos 1, y, ¿verdad? Y al aplicar esta la propiedad, pues la propiedad de exponentes lo podemos escribir así. Así que me ahorro un paso, ¿no? Más e a la negativo ix, y miren aquí tendríamos negativo i por positivo i, tendríamos 1, es decir, e a la y dividido entre 2. Pero el e a la ix lo podemos escribir como coseno de x más i seno de x. ¿No es cierto? Todo esto por e a la menos y, miren. Más e a la... A ver, aquí e a la negativo ix, ya sabemos nosotros. Ya sabemos que esto es coseno de x, abrimos paréntesis, menos i seno de x por e a la y, dividido entre 2. Así que voy a escribir así, miren, e a la menos y, coseno de x, más i por e a la menos y, seno de y, más e a la y, coseno de x, menos i e a la y, seno de x. ¿Ok? Dividido todo entre 2. Ok, entonces, observen que aquí podemos sacar un factor común. ¿Cuál sería aquí el factor común, chicos? Y miren que vamos a ver, lo voy a escribir así. Vamos a escribirlo así. ¿Sí? En la primera distributiva, e a la menos y por i seno de x, ¿no quedaría
y seno de X y quedaba seno de Y. En el segundo término Acá. no, abajo. O sea, en la primera distributiva era la menos Y por Y seno de X y usted puso seno de Y. Ah, ok, sí. Sí, tienes Y en el razón. otro también creo, sería... No, aquí está bien. Ah, sí, ahí está. Sí, entonces aquí, miren, vamos a factorizar y nos va a quedar e a la y más e a la menos y dividido entre 2. Esta es la parte real, ¿no? Sería la parte real. Más i, voy a factorizar acá i, ¿verdad? Y voy a sacar el seno de x. ¿Y qué nos va a quedar acá? Bueno, esta otra parte, ¿verdad? Aquí nos va a quedar entonces e a la menos y menos e a la y dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, esta parte que está acá es coseno de x. Esta parte que está acá es coseno hiperbólico de y. ¿Ok? Coseno hiperbólico de y. Y observen que esta parte sería más i, seno de x. Esta parte que está acá sería negativo seno hiperbólico de y. Así que en su parte real, la parte real de la función sería coseno de x, coseno hiperbólico de y, menos, bueno, si ustedes lo quieren escribir como menos, también no hay problema, menos seno de x por el seno hiperbólico de y. Entonces, esta sería, obviamente, u de x, y, y esta otra parte sería b de x, y, ¿verdad? Entonces, observen, u de x, y sería coseno de x, coseno hiperbólico de y b de x, y sería menos seno de x, seno hiperbólico de y. ¿Ok? ¿Qué les parece? A ver, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? Tengo una pregunta, Ale. Sí, díganme. Por ejemplo, en la tarea hay un ejercicio que también se parece a la fórmula inicial, solo que sería con módulos. ¿Se le puede aplicar esa fórmula? Sí, claro. Ok. Sí. Ok, entonces observen que la parcial de u con respecto a x, sería esto, ¿no? La derivada parcial de x sería menos seno de x coseno hiperbólico de y. Este solo lo copio, ¿no? Y la derivada parcial de u con respecto a y sería igual a la derivada del coseno hiperbólico. Pero resulta que la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, ¿verdad? Es el seno hiperbólico. Así que solamente lo vamos a copiar. Sería coseno de x, seno hiperbólico de y. Y aquí lo pueden ver, de aquí lo pueden ver. Al derivar esta función, este es el coseno hiperbólico. Al derivar esto sería e a la y más e a la menos y por menos 1. Así que este sería negativo, que sería nada más esta derivada, ¿no? Y por otro lado, la parcial de b con respecto a x, vamos a derivar esto. Al derivarlo, nos va a quedar con respecto a x la derivada del seno, que es coseno. Así que esto es igual a negativo coseno de x por el seno hiperbólico de y. Y por lo tanto, la derivada parcial de b con respecto a y sería igual a derivar, lo vamos a poner aquí, menos seno de x
pero vamos a derivar b con respecto a y. Así que la derivada de seno hiperbólico, si derivamos esto, ¿verdad? Si derivamos esto, vamos a ver que nos va a dar el coseno hiperbólico. Así que esto va a ser igual al coseno hiperbólico de y. ¿Qué conclusión llegamos? Bueno, vamos a borrar. Vamos a qué conclusión vamos a llegar. La conclusión es que esta coseno de z es una función analítica en todo el plano complejo. ¿Por qué? Porque la derivada se cumple, no solamente se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Porque las cumplen, sino que las cumplen en todo el plano complejo. Entonces vamos a decir que f de z igual a coseno de z es analítica en todo el plano complejo. Recuerden que las funciones analíticas en todo el plano complejo son funciones enteras u holomorfas, ¿verdad? Son funciones enteras u holomorfas. ¿Ok? Ahora, ¿quién sería la derivada? Bueno, la derivada de f de z sería igual a la parcial de u con respecto a x más y por la parcial de b con respecto a x. Pues resulta que sería, muchachos, negativo seno de x, coseno hiperbólico de y, más la parcial de b con respecto a y sería más y por el negativo coseno de x, seno de y. Bueno, pues esto no es más que, si sacamos de factor común, todo el menos, todo el negativo, nos va a quedar coseno, seno, disculpen aquí, sería el seno de x por el coseno hiperbólico de y más y por el coseno de x por el seno hiperbólico de y. Pues resulta, chicos, que aunque no lo hayamos visto por cuestiones del tiempo, esto que está aquí es seno de z. Todo esto que está acá es seno de z. Así que esto, la derivada es negativo seno de z, así como en variable real. ¿Lo ven? ¿Qué les parece? Belleza, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, hagamos un cálculo entonces. Si ustedes quieren, lo pueden hacer de esta forma, ¿verdad? Si ustedes, a ver, estas fórmulas a veces son un poco difíciles de recordarlas, pero si no, bueno, no pasa nada. A ver, pensemos en este ejercicio. Pongamos este ejemplo. Aquí es igual al coseno de y. Fíjense bien que el coseno de y, z es y, por supuesto. Si ustedes no lo recuerdan, lo pueden escribir así, ¿no? E a la i por z, pero z es i. Menos e a la menos i, pero z es i. Dividido entre 2. Así que esto es igual, observen, a e a la i por i. Aquí es igual, chicos. A menos 1, ¿ah? Menos e a la i por i es negativo 1. Por este negativo es e dividido entre 2. Ah, miren qué interesante. El coseno de i es un número real. ¿Vieron? Parece raro, ¿no? Es lo que decía Euler. Bueno, si son imaginarios, podemos hacer con ellos lo que queramos. Y bueno, estas son las sorpresas, ¿no? Que tiene variable compleja, ¿lo ven? Hemos entonces encontrado que el coseno de i es un número real. Lo pueden meter en una calculadora y van a ver que es un número real.
¿Qué les parece, chicos? Bueno, entonces ven que ustedes pueden calcular también números como estos, ¿no? Coseno de pi menos, menos i. Coseno de pi menos i es igual a e a la i por pi menos i. Recuerden que pi menos i es z menos e a la menos i por pi menos i dividido, perdón, más. Disculpen, chicos, aquí era más. Disculpen, aquí es más. Más. Dividido entre 2. Así que esto sería igual a e a la i por pi por e a la 1, ¿verdad? Porque i por i es negativo 1, por este negativo es 1 positivo. Más e a la negativo i por pi, y menos por menos es más. E a la i por i positivo es 1, negativo. A ver, ¿me siguen? Menos i por menos i es i positivo. I al cuadrado positivo. Pero i al cuadrado positivo es menos 1. Dividido entre 2. Entonces esto es, nosotros sabemos que esto es coseno de pi más i seno de pi por e a la menos 1, por e a la 1 más coseno de pi menos seno de pi, i, ¿verdad? Y seno de pi por e a la menos 1 dividido entre 2. Pueden ver entonces claramente que esto es 0, esto es 0, esto es negativo 1 y esto es negativo 1. Así que esto es igual a menos e a la menos 1 dividido entre 2. Pueden calcular también, recuerden que todas las otras funciones también son válidas acá. El seno, la tangente, se define de la misma manera como seno de z entre coseno de z. La cotangente de z es igual al coseno, a la coseno de z entre seno de z. Secante de z es 1 sobre coseno. Cosecante de z es 1 sobre seno. ¿Y cuál es la otra que falta, chicos? Ya están, ¿verdad? Estas son. Entonces, todas estas son válidas. También se pueden hacer cálculos, ¿verdad? Ustedes pueden calcular. Vaya, les puedo dejar de ejemplo que me calculen secante de i. Aquí es igual secante de i. Bueno, aquí nosotros tenemos, miren, coseno de i. Así que secante de i, pues no debería de ser otra más que 2 sobre e a la 1 negativo más e. Bueno, de cualquier manera habría que hacerlo, ¿no? Estas cosas se les puede pedir a ustedes en las tareas o en las pruebas. Ok, chicos, nos vamos a quedar acá entonces.